Hola, ¿qué tal? Les habla Don Luis, el brujo del poder negro. En esta ocasión voy a dedicar un espacio para explicar todo lo referente a las cuestiones de trabajar espiritualmente con la bóveda espiritual, porque no todo es trabajo directamente en la brujería, en la prenda, en la enganga, en el caldero de brujo o con este tipo de métodos de trabajo, ¿sí? No todo es palo mayombe, no todo es magia negra. Dentro de el gremio espiritual, pues existe el trabajo también con lo que es la bóveda espiritual. En este caso, se pueden realizar muchísimas cosas aquí arriba de la bóveda o al pie de la bóveda, porque la bóveda espiritual no es únicamente para llamar a tus espíritus o para atender a tu cuadro espiritual. Al pie de la bóveda también se pueden realizar diferentes tipos de trabajos, de limpiezas, de purificaciones y un sinnúmero de cosas que se pueden trabajar cuando se sabe cómo trabajarlo, cuando se tiene el conocimiento, ¿sí? Eh, un ejemplo muy claro es la posición de los vasos. Si ustedes pueden observar, aquí se encuentran unos vasos llenos de agua en los costados, ¿verdad? Bueno, estos vasos se colocan de diferentes posiciones dependiendo lo que uno quiera realizar. Ahorita se encuentra en una posición de descanso, por así decirlo, de reposo, ¿no? Porque no se está trabajando con la bóveda, ¿sí? Pero hay diferentes posiciones, hay posiciones de ataque, hay posiciones de defensa, hay otras posiciones en donde los vasos se van colocando alrededor del Santísimo, que es la copa que va aquí en medio. Cuando se colocan en forma circular, agrupados estos vasos, es para solicitarle a todos los espíritus de tu cuadro espiritual, a tus espíritus guías, a tus espíritus protectores, que se unifiquen en la petición o en el trabajo que se va a realizar al pie de la bóveda, ¿sí? Esto hay que comprender que es un trabajo netamente espiritual, es una cuestión de espiritismo, porque cuando tú acudes a la bóveda hay un contacto directo mental con tus espíritus guías, ¿sí? Porque el medium o la persona que está al pie de la bóveda, enfrente de la bóveda, empieza a recibir los mensajes de todos los espíritus, de su cordón espiritual, de su cuadro espiritual, sus espíritus guías, pero también de otras entidades a las que se puede llamar o que vienen cuando van a dar un mensaje o que necesitan decir algo, valga la redundancia, a la persona que está trabajando en la bóveda, ¿sí? Porque recordemos que esto es como si fuera un aeropuerto. Esto que ustedes ven aquí es como si fuera un aeropuerto porque es como un portal. Entonces empieza a haber un cruce de espíritus que no solamente llegan los espíritus de, valga la redundancia, de tu cuadro espiritual, los espíritus guías tuyos, sino que es un transitar de diferentes corrientes de energía y espiritualidades que se allegan, porque pues básicamente esto es luz, ¿no? Entonces atrae la atención de diferentes tipos de espiritualidades. Por eso es que es muy importante cuando se va a trabajar en la bóveda, eh, al comienzo hacer una serie de oraciones, hacer una serie, ¿cómo explicarlo? Mm, Como de estar, no exorcizando, porque no es la palabra correcta ni apropiada, pero estar rechazando verbalmente a través de ciertas oraciones y decretos la presencia de espíritus negativos que uno no desea que lleguen a perturbarnos, o espíritus de burla que luego lleguen a dar mensajes que son falsos, etcétera, 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 ¿no? Esto se hace al principio de comenzar a trabajar en la bóveda. Es importantísimo rechazar estas espiritualidades porque luego vienen a crear conflictos. Pero lo que sí es muy importante, porque casi todos, o para lo que usan la bóveda, o para lo que explican, o lo que se sabe, es que básicamente la bóveda espiritual es para la atención de tus ancestros, para la atención de tus espíritus guías, para la atención de los espíritus de tu cuadro espiritual. Pero no es solo eso. Tú puedes trabajar también en tu bóveda. Si tú eres medium, si tú eres espiritista, puedes realizar trabajos espirituales. Incluso dependiendo de las espiritualidades que tú tengas desarrolladas, puedes incluso hacer
ciertos trabajos que se realizan dentro de la brujería, dentro del palo, ese tipo de cuestiones que no todo se puede trabajar aquí, vuelvo y repito, algunas cosas sí, otras no, pero se puede trabajar de una manera muy similar o parecida a los trabajos que se realizan dentro de la brujería. Por ejemplo, una curación de una persona, voltear un trabajo, un daño, se puede pedir la asistencia de tus espiritualidades que tengas tú desarrolladas, de espíritus congos, de espíritus africanos que te acompañen, ¿sí? Eh, y esto se trabaja al pie de la bóveda. Se puede hacer una limpieza, una curación al pie de la bóveda, incluso unificaciones matrimoniales, unificaciones de pareja, dependiendo del espíritu al que se llame, que te asista para lo que se va a realizar, también se pueden trabajar al pie de la bóveda y un sinfín de cosas que se pueden realizar. Ataques también hacia enemigos para repeler esas negatividades, volteos como lo acabo de decir, protecciones, cuestiones de suerte, abrir caminos, se pueden alinear los vasos de cierta manera para llamar a estas espiritualidades a que te asistan o que asistan a tal o cual persona, ¿sí? En esa limpieza, en ese abrecaminos para darle suerte a las personas, a una persona en especial, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí lo que se trabaja básicamente son los alumbrados o las velaciones, ¿verdad? Generalmente son por 9, por 18 días, que son el número perfecto, que es el 9, que es el que siempre se procura trabajar en la bóveda espiritual. Incluso los vasos, cuando tú vas a comenzar un trabajo, una labor, una obra, que se colocan de cierta manera, pues se deben de cambiar a los 9 días. Por ejemplo, tú trabajas por periodo de 9 días, tú vuelves a colocar la posición de la bóveda así como está, en una posición de reposo, esperas a ver qué resultados se obtuvo de ese trabajo espiritual y si no hay los resultados deseados, entonces se vuelve otra vez a hacer otro trabajo diferente o se vuelve a hacer ese mismo con la posición correcta de los vasos por 9 días. A los 9 días se levanta todo otra vez y se vuelve a colocar en posición de reposo y se vuelve a observar qué tipo de resultados son los que está arrojando lo que se está realizando, ¿no? Si ese espíritu no está respondiendo de manera correcta, hay que hacer una investigación espiritual para ver qué está pasando. Se puede incluso hacer una misa de investigación para la persona, para que hablen sus espíritus, para que hablen sus ancestros y nos revelen la problemática que hay, por dónde puede uno caminar, qué se puede hacer, cómo se le puede ayudar y en fin, que los espíritus y los muertos pues den esos mensajes que en muchas ocasiones uno no puede percibir con sus sentidos, ¿no? Pero es muy interesante y muy bonito toda la labor que se hace en la bóveda espiritual. Entonces veamos cómo es que les he explicado en diferentes videos diferentes formas de trabajo. Se puede trabajar la magia negra, se puede trabajar la brujería con lo que es el mayombe, el enquisi malongo yaya, el palo mayombe, que se trabaja con el muerto, con la prenda, con la enganga, con el caldero de brujo, o también, como les comenté, la magia negra pura, que es a través de conjuros, sortilegios, invocaciones, evocaciones en lugares especiales o en algún lugar determinado que uno tenga para la labor y la invocación de esos espíritus de oscuridad, ¿verdad? Porque eso es la magia negra, ¿no? Llamar de manera oculta a estas espiritualidades que son espiritualidades generalmente o en su mayoría del bajo astral o espiritualidades oscuras. Y luego viene el trabajo que es con la bóveda espiritual o al pie de la bóveda, que es un trabajo de una labor, ¿cómo llamarlo? Quien trabaja en la bóveda tiene que ser espiritista, tiene que ser medium, tiene que tener facultades que se van desarrollando conforme se va trabajando en la bóveda. ¿Por qué? Porque aquí en la bóveda espiritual no hay un oráculo en específico en donde los espíritus te puedan transmitir el mensaje. No es como en el mayombe, como en el inquisi malongo, en donde tú tienes los chamalongos y tú les preguntas al muerto. No es como a lo mejor el tarot o ese tipo de cosas, que sí, por ejemplo, se pueden tirar las cartas aquí en la bóveda, puede haber una comunicación con las cartas aquí en la bóveda, pero
vuelvo y repito que la labor dentro de la bóveda espiritual es netamente, y valga la redundancia, como lo dice la palabra, es una labor espiritual. Es una labor del médium, es una labor del espiritista. Y el brujo viene a laborar al pie de la bóveda, ¿sí? Para diferentes tipos de circunstancias, pero apoyándose en los espíritus guías, en los espíritus de su cuadro espiritual, o invocando o llamando a ciertas espiritualidades en específicas a las cuales se les quiera pedir su asistencia para cualquier labor, obra, trabajo, ritual que se quiera realizar, porque no solamente se hacen misas de investigación en la bóveda, que las misas de investigación son para, como lo dice la palabra, ¿verdad? Hacer un estudio de X situación o X persona para que los espíritus hablen, den los mensajes a través del médium o del espiritista, que den sus consejos, que den el camino a seguir, que digan cuál es la problemática, de dónde viene, que revelen a través de esas facultades especiales que tiene el médium o el espiritista, ¿sí? Y que a través de los consejos de estos espíritus o estas espiritualidades, estas entidades, se pueda realizar un trabajo, un ritual, una labor, una obra al pie de la bóveda espiritual. Entonces vean ustedes cómo son diferentes formas, maneras y métodos de trabajar, ¿sí? Para poder ayudarlos a todos ustedes. Y todos tienen su forma, todos tienen su tiempo, tienen su técnica. Es muy diferente la labor que se hace al pie de la bóveda a la labor o las obras que se hacen en el caldero de brujo, en el mayombe, en el malongo, a la labor o los rituales de sortilegio, invocaciones, evocaciones que se hacen netamente en la cuestión de magia negra, con las espiritualidades oscuras en lugares determinados o en el lugar que uno tiene designado para esas labores. Entonces fíjense cómo es que el que es brujo de verdad pues tiene todas sus facultades desarrolladas. Hay diferentes maneras que uno conoce, que uno sabe que ha perfeccionado con el tiempo para poder apoyarlos a ustedes de acuerdo a la problemática que ustedes tengan, de acuerdo a la situación que estén viviendo y de acuerdo a los resultados que ustedes quieran obtener. Porque no es el mismo apoyo, ni la misma ayuda, ni la misma técnica, ni el mismo resultado que se logra haciendo un trabajo al pie de la bóveda que haciendo un trabajo en el caldero de brujo, en el mayombe, que haciendo un trabajo o un ritual, una evocación, una invocación en magia negra con espíritus de oscuridad. Los resultados, la técnica, las espiritualidades, la energía, la corriente, todo es muy distinto. Por eso es que vuelvo e insisto una vez más que las consultas espirituales son importantísimas porque ahí se va a determinar a dónde hay que caminar, qué espíritus son los que realmente te pueden ayudar de acuerdo a tu problemática, por dónde es que uno tiene que atacar, por dónde es que uno tiene que trabajar, si eso tiene que trabajar con mayombe en el caldero de brujos, si se tiene que trabajar con magia negra, si se tiene que trabajar al pie de la bóveda o qué carajos es lo que se tiene que hacer. Y mucha gente le saca la vuelta o evade las consultas, pero pues tontos ellos, porque entonces ¿cómo vamos a determinar realmente, ¿sí?, de qué forma se les puede ayudar si ustedes se quieren pasar el primer paso, si se quieren saltar el primer paso, que es el más importante, la consulta espiritual, para que el muerto, los espíritus o las entidades hablen, te den ese consejo y te digan por dónde hay que caminar y dónde es que va a estar la solución de tu problema. Espero que el video haya sido de su agrado. Les pido que compartan los videos que consideren ustedes más interesantes, que se suscriban a mi canal y que me apoyen con los me gusta para seguir haciendo todo este contenido para todos ustedes. Para que finalmente pues cada vez seamos más los que conozcamos cómo son las cosas en verdad y que no se dejen llevar por cuanta tontería existe y abunda hoy en internet. Gracias y buenas tardes.